Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Arrancando ya nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, tertulia de Es Radio en Andalucía Oriental, análisis de la actualidad andaluza y española, emitida a través de nuestra red de emisoras de radio en Málaga, Granada, Almería, Jaén. Y bueno, para el mundo, a través de YouTube, a través de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad, cuando esta mañana estábamos un poco dándole un repaso dentro de lo que nos lo permite nuestra vorágine de todos los días, de las programaciones locales de cada una de las emisoras, etcétera, hablábamos de la situación procesal del partido sanchista trolero español, de cómo están, pues, los principales representantes y también el entorno, ¿no? Bueno, teníamos a Santos Cerdán en una situación muy complicada, con un informe de la UCO que, de confirmarse, pues tiene que terminar en imputación, en investigación al secretario de organización del PSOE, sí o sí. Hablábamos de Isabel Pardo de Vera. Qué mal están yendo las cosas a las Pardo de Vera últimamente, ¿eh? No me gustaría a mí estar en su pellejo, qué mal le va a la familia todo. Bueno, pues imputada por el enchufe en el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, de una de las amiguitas, de las sobrinas de José Luis Ábalos. Pero yo temía, digo, se van a quedar pequeñas las previsiones, porque todos los días salta la rana en algún lugar de el entorno socialista. Bueno, pues el último movimiento ha apuntado directamente a David el Chirimoyas, David Sánchez Pérez Castejón, que, bueno, pues ya va a ir directamente al banquillo. Ya se ha abierto procedimiento y ha sido llamado a declarar por delitos por los que se le piden penas de cárcel. Y mientras tanto, ¿qué hace el partido sanchista? Pues se ha ido a Valencia a reunirse con asociaciones de víctimas. Es un tema gravísimo, pero yo lo siento, pero tengo que llamar a las cosas por su nombre. Asociaciones de víctimas prefabricadas por la izquierda. Es decir, habrá víctimas que piensen, habrá familias de víctimas que piensen en Valencia que el gobierno socialcomunista tiene tanta o más responsabilidad que el gobierno de Mazón. Seguro que sí. Yo lo pienso, por ejemplo. No puedo creer que en Valencia no haya nadie que piense eso. Sin embargo, las asociaciones de víctimas son todas de corte socialcomunista, es decir, todas depositan la responsabilidad de manera no principal, sino única en el gobierno de Valencia. Y esto es lo único que a mí me hace pensar que Mazón hace bien en no dimitir. Porque, sinceramente,
mientras no dimita el principal responsable de este desastre, el que tenía a su cargo la EMET, el que tenía a su cargo la Unidad Militar de Emergencia, el que tenía a su cargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército en general, era el presidente del gobierno. Se le acusa a Mazón de que estaba comiendo en una sobremesa larga con una señora, además muy guapa, por lo que dicen, yo no recuerdo ahora mismo cómo es esa señora, y nadie habla de dónde estaba el presidente del gobierno, que estaba fuera de España y no regresó. Por tanto, sinceramente, creo que hace bien Mazón en no dimitir, aunque esto no le venga bien a su partido, porque los partidos a veces se tienen que acostumbrar a que no siempre hay que hacer lo que mejor le venga al partido. En fin, con esto y con algunas cosas más, hasta dentro de una hora en Haciendo Amigos Andalucía, en el Radio Granada, Málaga, Almería y Jaén, con el impulso del Ayuntamiento de Almería y su área de turismo, que nos ayudan a fomentar el turismo de proximidad, a instarte a que si vas a tomarte unos días, muchos o pocos, puente, fin de semana, vacaciones de verano, lo que tú quieras, investigues qué cosas tienes por ver en nuestras 4 provincias, en Málaga, Granada, Almería y Jaén, que te vas a ahorrar dinero y vas a disfrutar mucho. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, empezamos hoy nuestro repaso a nuestro territorio de Andalucía Oriental. Hoy voy a empezar por aquí al lado, venga, que nunca empiezo por aquí. Jorge Molina, es Radio Almería, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno. Yo pensando en lo del hermano músico, digo, pues tendré que empezar con algo de Handel, de Bach o de Vivaldi, pero a mí lo único que me ha salido es: al corro de la patata comeremos ensalada que comen los señores, naranjitas y limones, a chupé, sentadito me quedé. O sea, una es vergonzoso y gilipollesco, y habrá que tomarse la risa en lugar de a serio. Bueno, pues es una manera original de empezar. Enrique Canivel, es Radio Málaga, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ¿qué tal, compañero? No sé si tú te has traído también canción, no lo sé. No, canción no, pero desde La luego... de la chirimoya, la de la chirimoya. Gracias, el chirimoyo de David Azagra, que yo también me cambiaría el nombre, por supuesto, viendo la vergüenza de hermano que tiene. No sé cuál es más vergonzoso de los dos, porque uno no sabe hablar y el otro solo sabe repetir como papagayo esas consignas que inventa para que sus ministros las repitan también. Pero bueno, en todo caso, compañeros, y secundando a Jorge Molina, sí que hay que tomárselo un poquito a broma, porque si no uno ya que se tira por un precipicio de todo lo que acontece en este país gracias a esta gente que no tiene vergüenza ninguna, ¿no? Este señor, Gallardo, dice que hace dimitir a 5 compañeros, pero bueno, que no es nada personal, ¿verdad? Que no tengo ningún motivo personal para pedirlo. Y luego voy corriendo a por mi acta, ¿no? Para tener ya ese aforamiento, ese deseado aforamiento, para que no lo metan en vereda, pues el tribunal correspondiente, sino para que dice él que en instancias superiores lo van a juzgar de una forma más justa. O sea, con lo cual, según a qué tribunal vayas, según este señor, pues la justicia es más justa o menos justa. Pues, en fin, ese es el respeto que tiene la PSOE al sistema judicial, ¿verdad? Bueno, para una verdad que dicen, pues efectivamente, ellos saben que son capaces de amoldar el sistema nacional de justicia a sus propios intereses, como han hecho en la Fiscalía, como han hecho en el Tribunal Constitucional. No sé. Miguel Segovia, Jaén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, queridos amigos de radio. Pues nada, aquí, pues intentando a ver si consigo averiguar el nombre de las pilingui del parador de Teruel, porque lo mismo que Santo Cerdán la entra un súbito deseo de interesarse por las obras de Navarra,
pues a mí me ha entrado un deseo tremendo a ver si conseguimos averiguar a cuántas pilinguis han colocado con mis impuestos, porque que ya sepamos son 3 o 4, a ver si alguna de estas... Aunque no sean mis. No, digo lo de Pilingui porque es una cosa que me ha llamado la atención oyendo a la ministra portavoz del gobierno hablar de Pilingui, que es una cosa... Se ha enfadado lo de un, Pilingui. un nombre, una cosa muy antigua. Yo eso no lo oía desde pequeño, eso de las Pilingui. Y de gran alegría que se habría enterado todo el mundo. Pero... Claro. Esta tía es más antigua que el hilo negro. O sea que las Pilingui, yo eso no lo había oído, esa expresión hacía muchísimos años. Y está también por aquí Ignacio Pozo, Granada, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, queridos amigos. Pues nada, aquí viendo y disfrutando de este vodevil que nos acompaña hace ya meses y meses con este gobierno corrupto y viendo la situación en la que han querido controlar todo tipo de instituciones, ya sean sociales, económicas, judiciales, etcétera. Y bueno, y hemos llegado ya al colmo de oír a un presidente de una diputación y presidente de una comunidad autónoma decir o comprarse el acta de una forma absolutamente fraudulenta porque dice que no se fía de los tribunales locales, ¿no? Y que se va a Madrid, que por lo que se ve allí tendrá más contactos el gobierno con los jueces. En fin, que esto es un vodevil constante y que la banda de los 4, de estos del Puyol, ¿no? La banda, no decían que iban los 4 en el Puyol, la banda de los 4, pues ya tenemos a 3 imputados o investigados, y queda el cuarto, que es el jefe, el número 1, a ver cómo termina este hombre. Bueno, hablando de vehículos, hablando de autos, pero este es otro tipo de autos, el auto del juez Viedma pues ha enviado a juicio a David Sánchez Pérez Castejón y a 10 personas más por prevaricación y tráfico de influencias. Yo creo, sinceramente, estoy deseando, porque como esto va a más todos los días, porque cuando esta mañana hablábamos de los temas que íbamos a tratar, todavía este no estaba sobre la mesa, yo estoy ya deseando escuchar y ver cuál va a ser el paso, cuál va a ser el golpe, cuál va a ser el escándalo que nos va a permitir ver una reacción en el gobierno encajando algo. Es decir, a ti no te... O sea, ¿tú te imaginas que te mandan a juicio por prevaricación y tráfico de influencias a tu hermano y además en el auto se refleja la frase que este hombre tenía relaciones con miembros del Partido Socialista para influir en su colocación y no pasa nada? Es decir, yo creo que a veces no nos damos cuenta la vorágine, Jorge, en la que hemos entrado. Sí, lamentablemente así es. Es decir, cuando primero hablábamos de que se pasa una línea roja, resulta que la línea roja se va más allá y se vuelve a pasar esa línea roja. Y en este caso el refranero español no nos ayuda, porque siempre se ha dicho que cuando un tonto coge una senda, la senda se acaba y el tonto sigue. Pues bueno, pues en este caso el tonto sigue, pero resulta que no es tonto, que es listo y el presidente del gobierno. Bueno, es listo y cuenta, Enrique, creo que con la colaboración o con la connivencia, pongámosle la definición que queramos, pues de la ciudadanía, porque, insisto, es que no... Bueno, y por supuesto los medios de comunicación pagados, no pasa nada. El hermano del presidente del gobierno, ya camino del banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, con informes que demuestran que todo esto estaba conectado con la presidencia del gobierno. Bueno, pues ya está. Pues esto como se dice, está lloviendo. La propia jueza es la que refleja en el auto que ha podido ser efectivamente la influencia del partido y en todo caso presidido por su hermano, motivo por el cual se ha creado un puesto ad hoc para David Sánchez Pérez Castejón o alias David Azagra, ¿no? Es bastante preocupante, ¿no? que tengamos un presidente del gobierno, que yo imagino que esto trascenderá al resto de Europa y nos verán como el hazmerreír, ¿no? Porque tener un presidente del gobierno cuyo hermano está imputado, pero no imputado por algo privado, sino por algo que tiene que ver con la gestión de su propio partido para colocarlo en la Diputación, también cuando tiene a su mujer imputada, también por
por lo mismo, ¿no? Tráfico de influencias, prevaricación, malversación, por delitos similares. Luego tiene a su número 2 y a su número 3 a Ábalos y a Cerdán, también en la cuerda floja. El fiscal general del Estado, de quien depende, pues ya está, como dice el señor Sánchez, y seguimos una detrás de otra todos los días. Yo a veces, sinceramente, no sé si os pasa, pero es complicado estar al día de cada nueva corruptela que sale en toda la vorágine que decía Víctor, ¿no? De estar con la programación local y demás, y de repente tener que estar viendo cómo cada día sale un caso nuevo o un episodio nuevo de este gobierno, como lo calificaba Ignacio, este gobierno corrupto que se dedica a lo que se dedica. Y por cierto, hablando del gobierno corrupto, había una lona colocada por Hazte Oír allí delante del Congreso, me parece. Sí, que ha sido retirada en tiempo récord, ¿eh? Por ¡Qué récord. eficiencia policial! De verdad, es Claro, una maravilla, ¿eh? Eficiencia judicial, porque ha sido con un auto judicial, que no ha Y sido además, una acción administrativa, ha sido un y auto del juez y que ha mandado a lamentable, retirarla. lamentable porque dice que es un exceso de libertad de expresión. Eso ya es la primera vez que veo yo un exceso de libertad de Qué expresión. magnífico La libertad de ¿eh? expresión nunca puede ser un exceso. No, ni ninguna libertad. Pues, O sea, Ninguna es que libertad. cuando es Pero exceso bueno, es libertinaje. pues efectivamente. el juez retira la lona, ese es el fundamento, que es un exceso en la libertad de expresión. Es tremendo, o sea, es decir, pero luego, claro, cuando escuchamos al señor Gallardo, al presidente de la Diputación de Badajoz, que él, bueno, pues se coge ese cargo, ¿no? Ese cargo autonómico en Extremadura en fin, para poder ser juzgado con mayores garantías por un Tribunal Superior de Justicia. Pues claro, no nos extraña cómo esta gente manipula el sistema a su antojo y aquí no pasa nada. A mí me resulta especialmente llamativo que vayan los bomberos, que se retire con nocturnidad y alevosía, deprisa y corriendo, y sin embargo, a los pobrecitos de Valencia, esas más de 200 personas fallecidas durante la gota fría, durante la dana que la azotó, para esos, lo único que hay 5 días después es que el señor Sánchez diga aquella infame frase que le perseguirá el resto de sus días, que si necesitan más recursos, que los pidan. Empiezo a pensar que está preocupado por esa frase Pedro Chapote, ¿eh? Vamos. Me da igual, ¿no? Bueno, un presidente que no puede salir a la calle lo dice todo, ¿no? Vivimos una sociedad absolutamente distópica y yo pienso que en cualquier país civilizado del mundo estarán diciendo bueno, qué clase de país es España, ¿no? Por cosas puramente anecdóticas, como fue lo del caso del presidente de Portugal o el primer ministro alemán, que se dijo que había manipulado una tesis doctoral, dimitió y aquí, pues, escándalo tras escándalo, pero es que no lo asumen. El tema es que ellos, de una forma absolutamente aberrante, utilizan esos propios escándalos para vertirlos sobre la oposición. Y claro, ellos nunca tienen la culpa, ¿no? La culpa del apagón, pues no lo tienen ellos, lo tienen las centrales atómicas o las multinacionales que se quieren hacer ricos. En la Dana, pues algún otro lo tiene evidentemente Manzón porque no pidió ayuda. En fin, son situaciones Bueno, absolutamente y si no olvidamos, inverosímiles. la cuenca ¿Perdón? hidrográfica del Júcar, la cuenca hidrográfica del Júcar, de quien Claro, depende el gobierno central, durante 2 horas y media que hubo una crecida del río en torno al Barranco del Pollo, que creció de 29 metros cúbicos por segundo a más de 1.630 metros cúbicos por segundo, es decir, que creció la potencia, la fuerza del caudal en 60 veces y no avisaron. Y entonces, claro, al no avisar, ¿cómo iba a avisar Mazón si no tenía claro. esa información, por ejemplo? Pero, No, pero Enrique, ¿y no os parece a vosotros que esto se está repitiendo tan poco claro, que sí, al sí. final ha calado la idea de que el culpable
de de que todo Putin es es masón. mazón. Y aquí resulta que hay un señor que es el máximo responsable del ejército, el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica, el máximo responsable de la Agencia Estatal de Meteorología, el máximo responsable del país y de los estados de alarma y de declarar un estado de alarma. Es un señor que no estaba en España, es un señor que vino cuando pudo y cuando le apeteció. Y Bueno, no hay nadie que cuestione ese Bueno, papel. no, pero además hay que señalar una cosa muy, muy breve y así y le dejo a Ignacio. no, Se acaban de cumplir 200 días desde que el galgo de Paiporta saliera corriendo, asustado por lo que el pueblo pensaba de él. Y ha ido allí bueno, pues a visitar a las víctimas, pero por supuesto siempre en reuniones cerradas, vaya a ser que le digan algo. Él pasa no, esa- no, Pero ahora que has dicho lo de la reunión de las víctimas, fijaros hasta qué punto trasciende la manipulación permanente, que hay un medio que ha analizado la foto de la reunión y las dos personas que están a la derecha de Pedro Sánchez son dos dirigentes de Compromís. claro. Sí, eso Es decir, Os voy a contar un dato. ponen de víctimas a los dirigentes de Compromís. Os voy a contar un dato. Pero bueno, esto es que es más viejo que el hilo negro, porque aquí en Andalucía todos hemos visto ya 100.000 veces a personas, presuntos usuarios, presuntos profesionales de la sanidad, ser encuestados en televisión y luego hemos encontrado una fotografía del mismo tipo que resulta que es un afiliado de tal sindicato o de cual organización de izquierdas. Ayer escuché en la tarde de Luis Herrero a una señora que es la segunda vez que se la entrevista en esta casa. En el programa especial que hizo Federico en Valencia ya se la entrevistó y ayer la volví a llamar Luis Herrero. Y esta señora decía, mire usted, es que yo no he ido a ese acto. Yo no he ido a ese acto primero porque no pertenezco a ninguna asociación, porque no hay ninguna asociación. Fijaos qué duro, ¿eh? Esta señora perdió a su padre en la riada. Y dice, no hay ninguna asociación de víctimas de la Dana que me represente. Y dice, no a mí, sino a mi padre. Porque esas asociaciones están haciendo un trabajo político y yo no voy a ir a hacerme fotografías con asociaciones que politizan la desgracia, le faltó decir, la muerte de mi padre. Pero es que la izquierda es experta en esto. Tráigame usted una tragedia que yo le sacaré partido político. Sí, tiene, bueno, el caso más sangrante es La Palma, ¿no? El volcán de La Palma. Todavía están, después de 2 años, siguen allí estando las casas prefabricadas y viviendo en una situación tercermundista, sin que después de tantos viajes, porque eso sí, viajes sí que se hizo Sánchez allí a La Palma para hacerse la foto diciendo que iba a resolver la cuestión, pues sigue sin resolverlo. En Porque Valencia, pues iba de pasa. camino al palacio. Sí, también, efectivamente. Y en Valencia pues, está pasando igual, ¿no? Como tú bien has dicho, mientras se estaba muriendo gente en Valencia, pues él estaba en una fiesta en la India montada en un elefante, ¿no? Es una cosa absolutamente indecente, impresentable, ¿no? Yo entiendo cómo, bueno, y de que la han recibido, pues tiene que ir a escondidas, entrando por las puertas de atrás y con una caravana de seguridad impresionante, puesto que no puede salir a la calle. Es que es el único presidente del mundo que creo yo que no puede salir a la calle, porque es que lo abuchean, o sea que es una cosa paradigmática, ¿no? Y se estudiará las generaciones venideras cómo se ha podido llegar a esta situación y cómo un presidente de un país con 48 millones de habitantes se mantiene en esta actitud absolutamente endeble y sin reacción. O sea, ha sido capaz de ir metiéndose. Lo último que ha hecho es lo de las elecciones del presidente de Cepime, con Garamendi y Gerardo Cuerva. Se ha cargado a Gerardo Cuerva y ha puesto a alguien de su cuerda para negociar bueno, con Yolanda Díaz, con la ministra de Trabajo, pues lo que tenga que negociar. O sea que Ya, o sea pero que va minando, en va eso, minando poco a poco, sí, va sí, minando pero, poco. pero en eso el empleado Garamendi, porque no es Sí, un empresario, sí, de 400.000 euros que ya, cobra, ya, ¿no? sí, de acuerdo, pero es un empleado mío, ¿eh? Ujú, A mí no me representa, claro, pero ¿ve? bueno, y Es además decir, la hace. pero eso está montado de esa manera. Ya, pero bueno, y se ha prorrogado el mandato porque le caducaba y se ha prorrogado el mandato. O sea, que ha ido haciendo acciones
pues, propias de lo que está haciendo el PSOE y de lo que hace el PSOE, ha venido haciendo el PSOE para ir incrustándose en todas las instituciones habidas y por haber, y en eso estamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, hasta que no se reaccione de una forma y se convoque unas elecciones, que es lo que tenía que haber hecho, yo espero que en algún momento de esto, después, porque que todos los días tiene su afán. Nos levantamos con el afán a ver qué escándalo va a salir, a ver si ya explota esto y sale el definitivo, ¿no? Porque si no, mal vamos. A mí una persona Pues yo, calurosa, perdona, Miguel, no, Miguel. no, sí, Sí, no, Miguel, no, Miguel. tranquilo. No, hombre, que volviendo un poco a que no había dado la opinión con respecto a esto de que estamos viendo de Badajoz, pues indudablemente yo es que esta mañana buscaba un adjetivo y yo es que veo esto además una cosa muy cutre. Es decir, es una cosa tan obscena, que es un cutrerío. No, Y además, indudablemente, como ya habéis comentado, pues se trata de un fraude de ley, una auténtica manipulación de las reglas de la buena fe democrática, de las reglas judiciales. Y yo me atrevería a comentar, por lo que decía un poco fuera de micrófono, que yo no sé hasta qué punto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al que ahora se supone que va a ir la causa, pues después de este aforamiento, pues no rechaza la competencia por fraudulenta. pues Pues debería. Mire usted, yo no voy a rechazar esta competencia porque esto es un fraude. A mí Está me claro. viene, y si Sí. yo juzgo esto, estoy siendo partícipe de un fraude, Pero porque bueno, esto es un fraude de ley como la copa de un pero, pino. y pero el si en eso propio en partido, Extremadura, y el eh, propio partido con toda la gente que ha quitado en medio para ponerse, que Sí, no por diga eso nada, que no que proteste. una cosa. Ponte que ¿Eh? la putada que le han hecho a la Maricruz, Pues esto. que la han quitado de diputada y ha perdido 66.000 pavos. Y ahora le Ay, dice, vale. no te preocupes, que te vamos a nombrar subdelegada. Y dice la otra, yo de aquí no me voy ni harta de vino. Y ahora la Maricruz está por ahí pero, dando bandazos pero si en y el, ya ha perdido 66.000 pavos. si en el tema Es de que es Badajoz, colocando a las tías, quitándolas, ahora ponte tú, ahora me pongo yo, ahora te nombro, ahora te desnombro. Vamos, es todo tan cutre, tan eh, cutre. Da vergüenza ajena, en la el verdad. tema de Da Badajoz, vergüenza, en el tema de Badajoz yo solo siento falta, vergüenza. el tema de Badajoz solo falta que se dé la vuelta, mirando a la cámara y nos digan, pero qué tontos sois, ¿qué os creéis? Meter Bueno, enchufado, meter espérate, enchufado, eso se ha hecho siempre. ¿Cómo no lo voy a pero, hacer yo? Claro. pero el imbécil este de Gallardo ayer al menos rectificó un poco y dijo, bueno, He cambiado de opinión. no, no, bueno, he cambiado de opinión y yo quiero que se me juzgue porque no se me está juzgando. Bien, pero es que el primer día lo que argumentó contó su cara, no, es que lo que yo quiero enfrentarme políticamente a la señora Guardiola. O sea, todo el mundo allí mirando, o sea, el aforamiento es para esto. Y dice el tío, no, el aforamiento es para enfrentarme políticamente como si un secretario general del PSOE y un presidente de la Diputación no tuviera escenarios suficientes como para enfrentarse a la presidenta, la señora Guardiola. Bueno, ya alguien le dijo, no digan más eso que está haciendo el gilipollas. Y entonces ya ha dicho hoy, bueno, sí, es para tener más garantías porque no se me está juzgando bien. Bueno, por lo menos ya ha reconocido que el aforamiento es para eso, pero el primer día contó su cara. Pero No, Miguel, es un poco lo que decía Jorge, es decir, joder, pero no me... les ha faltado decir, y vosotros os lo vais a creer esto, porque como sois mucho más tontos que yo, pues Es yo que es estoy increíble, convencido de que macho. os lo vais a creer, no hay ningún problema. Mirad, os voy a rescatar, ¿sabéis que me gusta traeros perlitas? Pues de sesiones parlamentarias, de sesiones plenarias de uno u otro institución. Vais a escuchar a una que es una de nuestras favoritas, ya lo sabéis, Increíble, ¿no? a MJ Montero Marichu. Sobaquillo Veloz, ¿no? Marichu. Utilizando el término superioridad moral. ¿Os suena el término superioridad moral? Es un término que ha hecho suyo como una segunda piel la izquierda, ¿no? Es decir, al final la izquierda tiene derecho a, tiene tal, porque tiene una superioridad moral evidente sobre cualquiera de nosotros. Es decir, nosotros somos sospechosos todo el rato de ser fascistas, racistas, machistas, xenófobos y de todo lo peor. Pero ellos no, porque ellos tienen esa superioridad moral. Atención a las palabras. Es que de verdad, qué holgura hay que tener, ¿eh? De Sobaquillo Veloz.
Y usted, señor Bendodo, siempre se lo digo, deje de utilizar ese tono de superioridad moral que tiene en sus intervenciones. No sé muy bien si porque soy mujer, no sé muy bien si porque soy socialista o no sé si porque soy andaluza. O las tres cosas, mujer, socialista y andaluza. Haga política útil. Deje de utilizar ese tono y empiecen a practicar una oposición constructiva con modelo de país. A ver, con el hermano del presidente llamado ya a declarar al banquillo como acusado de delitos, la mujer del presidente imputada, el fiscal general, el subdelegado en Madrid, el ministro plenipotenciario, el secretario de organización antiguo, el actual que va de camino. Esta señora le dice a Bendodo que haga política útil. Y yo os pregunto, Miguel, ¿en qué situación no crees tú que colaría esta frase de Sobaquillo Veloz? Usted es que me trata así porque soy mujer, soy andaluza y soy socialista. Es comodín, vale para todo. El victimismo permanente, que cuando no saben qué decir, qué atacar, pues ya esta sale con el feminismo, que sea andaluza, la derecha, la ultraderecha, si es que no tienen justificación de ningún tipo. Si es que esto, yo me imagino que habrá socialistas que sean normales. Y entonces, coño, todo esto que lo estén viendo, están diciendo, pero por la Virgen, pero coño, por lo menos callaros, no saquéis encima pecho. Es que esto es que, yo le digo, es que es un cutrerío permanente, es que ya no es atravesar líneas rojas, y esto ya no son indultos, esto ya no es amnistía, no son cuestiones políticas, esto es un cutrerío. Coño. Es totalmente, vamos, estamos a un paso de ser... Pues mira, tú puedes discutir la amnistía, el indulto, bueno, son cuestiones políticas que estás de acuerdo, que son disparates, pero es que esto es cutre. Pero es que esto es cutre, coño. Pero es curioso. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso ante cualquier espectador, por muy afín que sea, si es que esto le debería de darse el caer. Yo me imagino que igual que estamos en el salón de casa viendo los informativos, escuchando ese radio, pues a muchos de ellos se les caerá la cara de vergüenza de ver esto. Pero bueno, ¿hasta dónde voy? Miguel, lo llamativo de Chiqui Montero es que ella se hace la ofendida y dice que porque soy mujer, si soy socialista, tal y cual. Bueno, ella, al portavoz en el Congreso del Partido Popular, a Miguel Tellado, bueno, se refirió a él como este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas y el que tiene menos pelo. El de la gafa. El de las gafas y que tiene menos pelo. Es decir, se refirió a la alopecia del señor Tellado, que es, por supuesto, un gran portavoz, sin pelo en la lengua y además... No, ni en la cabeza tampoco, ¿eh? Que en eso sí que dijo la verdad. Dijo la verdad, pero ella se ofende y yo lo que se preguntaba el propio Tellado era qué pasaría si él hablara pues del peinado de una socialista como Chiqui Montero. Es decir, podemos hablar... Mira, Enrique, a Chiqui Montero le pasa lo de aquel refrán español, que la que no está acostumbrada a llevar bragas, las costuras la hace llaga. Sí. El manual del mal político, es el manual es la ironía, la única, porque realmente eso es una cosa que viene haciendo, mintiendo descaradamente desde su principio de su trayectoria política, vergonzosamente. Y como dice Miguel de esta señora, si es que no hay por dónde cogerlo, si es que... No, pero bueno, eso le pasa a todo el PSOE en general y a toda la oposición. ¿No? Tienen un manual del mal político, no tienen respuestas. La respuesta es Franco Modín. Claro, sí. Bueno, ya se le ha acabado lo de Franco, ahora la de la derecha, la extrema derecha, ahora vendrá otra cosa. Bueno, y añadimos a los viene lo de Israel, ahora viene lo de Israel, ahora vendrá cualquier otra historia, pero la cuestión es que ellos nunca van a responder a solucionar los problemas que ellos mismos han creado y por lo tanto, pues estamos aquí en un tome. Hoy ha salido la ministra, ¿no? Diciendo que de Madrid para abajo una barbaridad ha dicho, ¿no? Que no somos Europa, que no somos Europa porque tenemos muchos parajos. ¿Sí? Y que los datos de desempleo, pues hay que mirarlos con cierto escepticismo, puesto eso, que de Madrid para abajo no somos Europa y meter los datos, bueno, barbaridad de ese tipo, pues obviamente luego lo niegan, lo niegan todo y luego, Ignacio, una cosa sobre la gestión de este gobierno,
Incluso es que Felipe González el otro día, en el programa de Pablo Motos, bueno, pues ya hacía referencia a que decir que vamos como un cohete cuando somos el país con la mayor tasa de pobreza infantil, hombre, Bueno, pues sí, era un poco, estar un poco ciego, pero es que no solamente la mayor tasa de pobreza, o sea, la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, sino que hay que añadir también que estamos antepenúltimos en riesgo de exclusión social y pobreza, y luego además añado más, estamos los últimos bueno, los primeros en desempleo, en tasa de desempleo, los primeros en paro juvenil, los primeros en abandono escolar. Pero, Enrique, en eso solamente vale una única estadística. Lo que pasa es que han hecho ingeniería estadística y entonces parece que realmente, porque hay montones de gente que está desocupada y que no engrosa estadísticamente el paro. Es además sumar el número de horas trabajadas, los miles de millones de horas trabajadas que había en el 2019 y prácticamente hasta el año pasado no se ha recuperado a finales del año pasado no se ha recuperado ese mismo número de horas. Entonces, y también el crecimiento de supuestos empleados no se corresponde proporcionalmente al crecimiento que ha tenido la población en estos años. Pues bueno, lo que pasa es que como si resulta que hay era aproximadamente 1.300.000 personas que están desocupadas, desempleadas, pero que estadísticamente no computan. Pero son parados discontinuos, pero es que... pero es que hay 3 millones. Además de los discontinuos, hay otra serie de categorías que tampoco están... pero es que todo así tenemos la tasa de desempleo más alta de Europa. Sí, eso es normal, pero que también hay que tener en cuenta que la población, o sea, cuando dicen ocupación efectiva en seguridad social, pues evidentemente hay casi 5 millones más que hace 5 años, que 5 millones son muy cotizantes, supuestamente son muchos. ¿A cuántas horas diarias? Exactamente, ahí es lo que iba yo. Y luego, como tú bien has dicho, lo comparas con la productividad en horas y evidentemente, dice, aquí hay un engaño porque no cuadra. Si a eso le sumas que el 80% del empleo creado es improductivo, es de funcionarios, pues lo que está aumentando es el gasto público, no estás creando riqueza. Aquí y el poco empleo que se crea, que es de hostelería, que tiene unos márgenes de cara económicos, o sea que son muy básicos, no es un empleo de calidad y con unos ingresos fuertes, que es lo que evidentemente revitaliza y la economía, ¿no? O sea, es toda una mentira y todo un pufo y todo un engaño y lo venden tal cual y ya está, y es lo que hay. O sea, excepto 2 o 3 economistas de renombrado prestigio y conocidos que dicen lo que tienen que decir y desvelan y critican la forma de utilizar los datos por parte del gobierno, el resto pues se lo calla, se lo traga y bueno, y vamos como un cohete a lo que es en definitiva lo que vende el Partido Socialista y el gobierno y aquí se lo cree. Vamos a ir como un cohete a escuchar esto, mira. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me ha dado esto muchísima pena. Me ha dado muchísima pena porque creo sinceramente que esta señora no se merecía esto. Pues que no hubiera ido a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez. Eso hubiera sido una buena solución. Es que se tira un gafe, coño. Insisto, yo no soy muy de Eurovisión. De hecho, no he visto el festival completo, pero he visto retazos y he visto algunas de las canciones que han quedado en la parte alta de la clasificación que me han parecido unos pestiños absolutamente insoportables.
Y a mí me parece que España en este viaje, por cierto, anoche estuve viendo un rato la serie que han hecho sobre Maciel, que esa es otra. A mí me parece que España ha presentado una gran artista, un gran tema, un espectáculo muy bien trabajado, y que esta señora ha sido víctima de esta tendencia absolutamente implantada de nuestro gobierno y de la izquierda española de politizarlo absolutamente todo. Un festival de la canción, politizado. Un partido de fútbol, politizado. Una obra de teatro, politizada. Un libro, politizado. Una tragedia, politizada. Y los datos cantan que el público europeo ha rechazado no a Melody, sino a España por su pronunciamiento alusivo a la participación de Israel en Eurovisión, y que sin embargo el público español estaba con nuestra representante. De verdad, es que a mí me produce esto una tremenda impotencia. Es que no hay quien pueda. Pero fíjate una cosa, Víctor, que a mí me da mucha la atención, y es que al señor Sánchez no le preocupa nada o poco que Israel participe, pero en el momento que Israel recibe un apoyo, vamos a decir, importante por parte del público, entonces lo que hay que hacer es expulsar a Israel en fin, del espectáculo, ¿no? De Eurovisión. Pues ya lo dijo el cónsul y el ministro de la Defensa israelita, que la bofetada que le habían dado a Pedro Sánchez con los votos, dándoselos todos a Israel, la bofetada que le habían dado a los españoles, porque se oyó en Jerusalén. Bueno, Es visto el resumen de todo. En lo de Israel, obviamente, Netanyahu estará haciendo lo que está haciendo, pero lo que a mí me parece increíble es que cojamos y blanqueemos, o que lo hagan, más bien yo no, pero evidentemente el señor Sánchez blanquee a Palestina, en fin, como a Hamás concretamente, que está no solamente en el gobierno, sino entre los propios palestinos, que son las víctimas del propio Hamás, porque lo están utilizando de escudo humano, y resulta que tenemos que tomar partido como nación a favor de un... Pero bueno, es que eso, si es que ha sido quemó viva a personas, a más de 200 personas, que las quemó, las violó, las mató de forma de secuestro. Y oye, y parece que aquí o estamos con Israel o estamos con eso. Ha sido correr, o ha querido correr un tupido velo con el tema, pues, que saque esa cuestión en una sesión del control al gobierno, que es un esperpento. Entonces, el querer utilizar eso para no hablar de cuál es la situación actual de España y de su gobierno, pues quien le quiera comprar ese tema es que está cayendo en su trampa. Pero está claro lo que ha dicho. Los gazatíes lo que tienen un problema, que es Israel y es Hamás, que son los que están controlando su terreno, su región, y están utilizando, como tú bien has dicho, a los propios ciudadanos y a los niños como escudo humanos en esta guerra. Los ponen de su centro de operaciones, los ponen en hospitales, los ponen en sitios, en escuelas, etcétera, y evidentemente, pues por desgracia mueren niños porque están en una guerra. Así que es una guerra, y una guerra, por cierto, que como también habéis señalado, no iniciada por ellos. Y además que ahora pretenda Pedro Sánchez, el embustero, el decir hay que echar a Israel de cualquier competición o de cualquier concurso, y por lo mismo que a Rusia, no, mire usted, es que a Rusia se le echó con el beneplácito de toda la Unión Europea, ¿eh? Y a Israel, el único que lo quiere echar es usted. O sea, que es que está jugando las cartas estas de ser el jefe, el guía, el señor del bien y del mal, ¿no? Mire usted es un golfo y no gobierna. Pero fíjate lo que está diciendo, que ha querido jugar a muchas cosas, y desde que cogió la Internacional Socialista, el socialismo no hace nada más que perder en Europa. Pues sí. Es todo lo que toca. Ya queda nada más que España e Inglaterra. Inglaterra no es de Europa, porque ya las últimas elecciones en Portugal, en Rumanía, en esto. Y además, el centro, desde que cogió la Internacional Socialista, el socialismo en Europa en declive absoluto. Es que no toca nada. Pero bueno, que no me jodan. Hay que precisar, Miguel, que evidentemente un partido socialdemócrata en Inglaterra o en otros países europeos no se parece nada.
nada que ver con el Partido Social Bananero de España. O sea, Pero que ya lo único que queda es de Inglaterra y no es Unión Europea. El resto ya está desapareciendo. O sea que... Fijaros si me interesa a mí lo de Eurovisión, que el estribillo de la canción la acabo de escuchar por primera vez ahora. Y yo también. Pero hay algunos datos que, por ejemplo, Eurovisión es de las televisiones públicas europeas, no de los gobiernos. Y aquí se confunde, pero de la BBC no va a ir a nadie a decirle. Por y ejemplo, además que la gran parte el sponsor es Marruecos hoy. Es una empresa, no, que digo, es una empresa israelita, israelí, de cosméticos, en efecto. De aceite de argán. Que se llama Marruecos, la empresa, no es que sea de Marruecos. Marruecos, sí. No, es israelita, Realmente lo que nosotros tenemos aquí es un detentador del poder. No lo ostenta, ni ganó las elecciones, aunque consiguió una mayoría para formar gobierno, y lo demuestra que es un patán en todo. Porque por debajo de la mesa, en esferas internacionales, se mueven muchas cosas. Pero llegar de esa manera, como un hipopótamo en una cacharrería, porque no llega ni a elefante, pues realmente lo único que hace es crear distorsiones, problemas en donde no existen. Y claro, el necio mira el dedo y el sabio mira la luna. Bueno, no hemos tenido mucha suerte con el sonido que os he puesto con algunos de vosotros, que ni siquiera habéis escuchado a Melody cantar. Vamos a ver si es que estamos preocupados con mi Asturias. Pues oye, te voy a decir una cosa. Donde se ponga Melody, que se quite mis Asturias. Hombre, por supuesto. Vamos a ver si habéis escuchado este sonido, que también ha sido muy viral esta semana. Eres muy valiente para tirar el micrófono a un chaval de 24 años. Venga, aquí está el mío. Tíralo si tienes cojones. Ya te tiene el móvil. Tíralo. ¿Qué pasa con tu móvil? Tira el micro. ¿Qué pasa con tu móvil? Tira el micro si tienes cojones. Tira el micro. Tira el micro si tienes cojones. Tira el micro. Bueno, por explicar un poco esto para quien no lo sepa, es que sabéis que estamos en plena moda. Yo de esto puedo dar un máster, porque sabéis que soy el único periodista de España al que un club deportivo no le permite el acceso a sus instalaciones, la Unión Deportiva Almería, que por cierto acaba de cambiar de propietario con un pelotazo urbanístico de padre y muy señor mío, pero esos son otros López. Eso suena por aquí. Sí, bueno, pues hablamos de libertad de prensa, que siempre ha estado amenazada de una manera u otra, y que entre las amenazas que se encuentra hoy por hoy en España es esta moda, por un lado, de responder a las preguntas de los periodistas, a mí también me lo hacen, con alguna pregunta más, no hablo con medios fascistas, etcétera, etcétera, o directamente con coger el micro y lanzarlo a una determinada distancia. Esto lo ha hecho el coletavirus, Pablo Iglesias, lo ha hecho Ana Pardo de Vera, la hermana de la imputada expresidente ya de Adif, y también este payaso que escuchábamos hablar, que es este Antonio Maestre, un tipo que no ha hecho nada en su vida salvo recibir dinero por ladrar en nombre de una tendencia ideológica concreta, pues también lo había hecho en varias ocasiones. Y ahora ha llegado, que es el siguiente paso, ahora ha llegado alguien más grande que él. Porque esto al final terminará a golpes. Porque cuando te agreden continuamente, pues tú puedes poner la otra mejilla un día, otro tal, pero al final llegará alguien que responda. Y ha llegado Bertrán Ondongo, que es uno más grande que Antonio Maestre, y le ha vacilado de esta manera. A mí me parece, en realidad es verdad que el vídeo es gracioso, pero me parece también peligroso. Estamos entrando en una tendencia que vamos a terminar mal, ¿eh? Claro, pero fíjate, alguno podría decir que Bertrán Endongo ha provocado, ¿no? Eso es lo que suele decir, ha provocado a Antonio Maestre, pero simplemente él le hace una pregunta y, oye, ¿tú te atreves con chavalitos de 24 años? En referencia a Vito Quiles, al cual le tiró el micrófono, y resulta que le dice, bueno, pues yo tengo aquí mi micro, tíralo si puedes. Y entonces, bueno, pues este Antonio Maestre se vuelve pues un iracundo como es él y empieza a pegarle empujones, a intentar zarandearlo, pero claro, no puede convertir en Endongo, que con un solo brazo podía con él. Y le vacila, y le dice, si no tiene fuerza, si no llega, si no sé qué. Efectivamente, pero es que luego resulta que ahora leemos aquí una noticia del diario.es, como no, de Ignacio Preescolar,
que dice que Antonio Maestre denuncia al agitador Beltrán Endongo por una agresión a las puertas del Congreso. O sea, es decir, es que es el mundo al revés. Bueno, es que esto de ir repartiendo carnet de demócrata por parte de de unos partidos que tienen una historia criminal, asesina, antidemocrática y de todo lo que nos podamos sacar aquí de lo peor, es que resulta cuanto menos curioso. Y es una mala política incluso para ellos, o sea, es decir, quién puede acceder y quién no puede acceder a unas instalaciones del Congreso, que es de lo que se trata. Trató en la mesa del Congreso hace unos días, me parece una actitud absolutamente antidemocrática y que, como digo, como digo, puede volverse en contra de los propios parlamentarios y de los propios partidos estos de izquierda que la van a aprobar. Bueno, y la hermana de la Y mal va a terminar esto, ¿eh? La hermana de la imputadísima Pardo de Vera, la supuesta periodista, cogió el micro de Beltrán Endongo y lo lanzó, lo tiró por el suelo, pero además al grito de... Fascista. Ahora vas si lo coges, gorila fascista que eres. ¿Qué añoranza tengo de aquella época en la que se decía que no habría preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas? Es decir, cualquier persona que se le entreviste, pues tiene que cuidar lo que dice, pero no se puede negar, en aras de la libertad, a escuchar lo que le han dicho y responderle. Y menos un cargo político y menos un empleado, un empleado de ese periodista. Claro. Porque vive de los impuestos que paga ese mismo periodista. Bueno, en todo caso, insisto, yo como, en fin, mi otra pasión, aparte de la comunicación, es la historia, pues hace ya bastantes años, en el año 2018 aproximadamente, 2019, ya le dije a mi antiguo director de tesis, un político de izquierda disfrazado de historiador, que fue el día en que terminamos de discutir y rompimos relaciones, que vamos por un camino peligroso que ya se recorrió en el año 36, donde también pasaban estas cosas, que empezamos con las bromitas y terminamos pegándonos tiros en las calles. En fin, queridos, que nos tenemos que ir. Enrique Canivel, Málaga, abrazo muy fuerte, que disfrutes de tu magnífica ciudad esta semana. Igualmente, que disfrutéis mucho. Un abrazo grande. Miguel Segovia, que lo pases muy bien. Abrazo fuerte. A ver si de aquí al viernes que viene encontramos el nombre de las pilingui. Vamos a pilinguear. Ignacio Pozo, abrazo muy fuerte también en Granada. Igualmente para todos. Feliz tarde. Y Jorge, muchas gracias como siempre por todo. Hasta la semana que viene. Tertulia sin complejos. Tertulia haciendo amigos Andalucía. Con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, invitándote a que vengas a hacer turismo de proximidad a Almería y, por qué no, también a Málaga, Granada y a Jaén. Hasta la semana que viene.